remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, te haré más vil por causa de Jehová. Y la 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 la. Y la 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 la. Y la 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 la. Y la 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 la. Como hizo David delante de tu presencia, yo avanzaré y me gozaré en ti, Señor. Como hizo David delante de Dios, yo avanzaré y me gozaré delante de mi Rey. Como hizo María con el tamborín, yo aplaudiré y cantaré delante de mi Rey. Como hizo Judá cuando fue a pelear, daré un grito de aclamación delante de mi Rey. Como hizo Josué en Jericó, gritaré y conquistaré delante. Muy buenos días para todos nuestros amados oyentes de la emisora Ecos del Reino, que están conectados con nosotros en nuestra emisora Ecos del Reino. En esta mañana queremos darle la bienvenida a todos los que se están conectando, a los que sabían que iniciábamos desde las 9 y se conectaron de las 8, 8:30 y están con nosotros, a también los que participaron en nuestro devocional Buenos Días Espíritu Santo, también con nuestro pastor Jonathan Esmil Vega Mejía. Y le damos la bienvenida a este programa Nuevo es Tiempo, a este podcast, nuestra segunda temporada, porque pues ya el año pasado estábamos que en la primera temporada, estamos iniciando con todas, estamos en un tema que es cómo salir del sistema llamado mundo y entrar al espiritual, entrar a esa dimensión espiritual. Y es el tema que hemos estado tocando no solamente en la emisora Ecos del Reino a través de los devocionales, no solamente a través de este programa, sino también en los servicios dominicales, en las clases, en todo lo que se ha estado hablando aquí en la congregación. Estamos hablando de las dimensiones espirituales, de la confianza hacia Dios, de todas las dimensiones, y vamos hoy a estar culminando lo que es este tema. Recuerde que nuestro programa va de martes y jueves 9 de la mañana, podcast Nuevos Tiempos, martes y jueves. Y nuestra línea de WhatsApp también está habilitada al 314-620-8897. Al 314-620-8897 para que ustedes nos escriban, participen, hagan preguntas acerca del tema, dudas que ustedes tengan, saludos que ustedes quieran mandar. Aquí vamos a estarla respondiendo. Y como ya vieron pues ahí en camarita, no estoy sola, estoy con mi pastor Jonathan Vega, con su pastor, mi pastor, nuestro pastor y el pastor Jonathan. Le damos la bienvenida en esta mañana. Amén, buenos días para todos los oyentes que nos acompañan esta mañana. Gracias les damos a todos por hacer parte de este programa, porque sé que hoy van a multiplicarse, porque sé que hoy vamos a tener un crecimiento tanto espiritual como natural, porque cuando tú creces en el espíritu, tu cuerpo, tu físico, tu forma de ser, tu actitud empieza también a crecer, a cambiar, y espero que la palabra que hoy vamos a trabajar sea de beneficio, sea de alimento para cada uno de nosotros, para nuestra alma, para el crecimiento de cada uno de nosotros. Creo que este podcast fue creado para eso, para darle crecimiento a todos los que deseen verdaderamente conocer de la palabra. De pronto muchas veces nos sentamos, porque me pasaba y aún me pasa a veces, y por eso aún sigo creciendo, sigo acercándome a personas con conocimiento de pronto que no he adquirido yo, para poder alimentarme más. Si nos sentamos a leer la Biblia y no entendemos lo que dice la palabra de Dios, entonces muchas veces decimos, pero estamos como el eunuco, ¿no? Que iba en el carro y decía, pero ¿quién me podrá explicar esto? Entonces muchas veces Dios nos pone como ese Felipe para poder aportar un poco de información a tu vida. Como le decía yo a Angie el martes, le decía, no es que sepamos mucho, no es que tengamos el conocimiento entero de la palabra, pero lo poco que hemos aprendido lo queremos compartir con cada uno de ustedes. No crean que lo que nosotros decimos acá es el
el término final, sí, la definición final de lo que estamos hablando, no. Usted puede ir a su casa, puede estar en su casa y meterse en su computador, busque. Todas estas herramientas fueron creadas de pronto por el enemigo para dañarnos. Pero si nosotros los cristianos, los hijos de Dios, usamos estas herramientas para crecimiento, sirve muchísimo. A mí me sirve mucho el celular, en mi computador, para poder darle crecimiento a mi espíritu, a mi alma. Entonces, nos sentamos ahí, no entendemos la palabra. Entonces, este programa fue hecho para eso, para que usted pueda tener un tiempo de refrigerio, un tiempo de crecimiento, un tiempo donde usted diga, wow, no lo había visto de esa forma. Yo a veces me siento a hablar con personas, a veces Angie da aportes a la palabra que compartimos acá, sí, porque se ha vuelto, es una charla, un debate sano sobre el tema. Y ella da su aporte y aún el aporte de ella me alimenta. Digo, uy, sí, yo no lo he visto de esa manera. Y eso es importante de esos tiempos. Por eso los invitamos a que inviten a más personas, a que acá no importa. No, es que yo conozco personas que son conocedores de la palabra, no importa. Ellos también pueden aportarnos. Quien quita que ellos también hagan aportes a través del WhatsApp que nos sirvan para crecimiento. Entonces, esta semana venimos hablando de un tema, como decía Angie, que son las dimensiones, ¿verdad? No solamente esta semana, creo que desde que entramos el mes se han venido dando palabras de las dimensiones espirituales a donde Dios nos quiere llevar. Una de las dimensiones es la confianza. Hablamos que una dimensión es un lugar donde yo me involucro con Dios de cierta manera, ¿verdad? Entonces hablamos de la dimensión de la amistad, que fue la que vivió Abraham, la dimensión del siervo amado, como la que vivió Daniel. Entonces, ¿por qué le llamamos dimensiones? Porque es un terreno que no es ni espiritual ni es natural. O sea, es un terreno medio donde nos encontramos con algo mucho más allá del conocimiento que nosotros tengamos. Entonces, yo lo hago espiritual o yo lo hago, porque hay dimensiones humanas, hay dimensiones terrenales. Si yo me acerco y me meto a ese lugar, lo que quiero es acercarme más a lo natural, que por ejemplo ahí se han creado dichos como que el que piensa en la plata la trae. Son dimensiones humanas, ¿verdad? Sí, pero el que madruga Dios le ayuda. El que madruga Dios le ayuda. Y sí, la gente tiene fe tanto en eso humano que se ha creado que le funciona. Entonces, lo mismo pasa en lo espiritual. Si yo me veo a esa dimensión y lo acerco más a lo espiritual, pasa como Daniel, que vieron cosas del futuro. Pasa como Elías, que le decía a la lluvia que se detuviera y se detenía. Como Josué, que le dijo al sol y a la tierra entera, la galaxia entera, que se detuviera y se detuvo. Entonces, cuando empezamos a entender esto, vamos a empezar a vivir la vida de una manera diferente. Yo le digo algo a usted, que me está escuchando ahí. En el momento en que su espíritu sepa que hay dimensiones mucho más allá de lo que ha probado hasta ese momento, su vida va a cambiar. Su espíritu va a anhelar y va a desear eso nuevo. Ese cambio. ¿Dónde consigo eso? Como cuando usted prueba un alimento, alguien viene con una comida y usted la prueba y usted dice, qué cosa tan deliciosa, ¿dónde lo venden? Y usted después va allá y empieza a comprar y a consumir el alimento porque le gustó. Así pasa con estas dimensiones. De la primera parte de este podcast empezamos con, perdónenme, acá tengo el resumen. Dice que hablamos de que es un sistema. Entonces hablamos de que un sistema es un modelo, ¿verdad?, formado a través de ciertas reglas y leyes. Entonces damos el ejemplo de los códigos binarios. Para los que conocen de computadores saben que toda programación se trabaja a través de códigos. ¿Sí? Entonces yo programo algo para que funcione en eso. Y les decía a ustedes, cuando uno aprende a romper el sistema y vive bajo el sistema, vive así como un computador o como uno de estos programas que se crean los programadores. Entonces, un ejemplo, le decía a Angie, si yo voy con este mouse y le doy doble clic a cierto logo acá en la pantalla, y hay una programación que dice que con ese doble clic eso se abre. Tú le puedes seguir dando doble clic y aunque tú desees que haga otra cosa, no. Ya la programación dice que solamente es para abrir ese programa. Está diseñado solamente para cumplir esa función. Solamente para eso. Entonces, si yo quiero y deseo que haga otra cosa, tengo que añadirle a la programación un nuevo código que diga que haga otra cosa. Entonces, eso es lo que es un sistema. Un sistema es algo que me enfrasca a mí, me encierra a vivir bajo leyes o normas, me detiene, me sustrae, me frustra, porque no puedo avanzar. Y la única forma de salir de ese sistema es agregarle a ese código cosas nuevas. ¿Qué cosas nuevas? Lo espiritual o lo terrenal. Porque no le puedo decir que solamente va a ser afectado por lo espiritual. No, un sistema puede ser afectado también por lo terrenal. Es cuando la gente descubre cosas del mundo que funcionan por su fe, sin saber que es por su fe, pero le ponen esa gracia o esa fe a las cosas del mundo y le funcionan. Pero hay gente que se va más a lo espiritual, como lo hemos hecho todos nosotros, que tengo fe que todos los que estamos acá, quisimos salir del sistema a través de lo espiritual y hemos descubierto cosas con el Señor, lo hemos conocido. También hablábamos de ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la palabra mundo? Y hablamos de que eso es un sistema humanista que creó esta palabra.
¿sí? Que creó esta palabra refiriéndose a todo lo que puede contaminar a lo cristiano. Entonces apartamos el mundo de lo cristiano como si estuviéramos aparte. Y le hablaba yo de la palabra que decía el Señor cuando oró: Señor, no te pido que los saques de este mundo, sino que los guardes en medio de él, porque es imposible salir del mundo. O sea, por más que tú quieras, le hablaba a esas madres que son sobreprotectoras o a esos líderes espirituales que no quieren que sus discípulos enfrenten el mundo. Mira que Jesús nunca le prohibió a sus discípulos enfrentar el mundo. Cuando Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo pase de esta barca, él nunca fue, lo cogió la manito y le dijo: venga, Pedrito, yo lo cargo en el agua. No, él dijo: si tiene fe, ven. Ven, Pedro. O sea, le dijo: venga, no le dijo: no, venga. Y cuando dice que Pedro se hundió en el agua, y si usted lee la palabra de Dios, dice: y ya perecía. O sea, no fue que se hundió un ratico y Jesús salió con a cogerlo. O sea, cuando dice que ya perecía era porque ya él estaba ahí en las últimas y: Señor, ¿y esto? Entonces dice la palabra de Dios que ahí sí Jesús se acercó y le dijo: hombre de poca fe. No le dijo: ay, pobrecito, sí, pero no, hombre de poca fe, porque Jesús también exigía a sus discípulos eso, ¿sí? Entonces Dios quiere es que nosotros también enfrentemos ese mundo en el que vivimos, pero que seamos más espirituales. Entonces la palabra mundo se crea a través de ese sistema humanístico de decirle a lo que no es cristiano para nosotros mundo. Es el que toma. Lo que excluimos. El que toma, el que se viste de cierta manera, el que tiene un peinado de cierta manera, el que se pinta el pelo de cierta manera. Porque mira, aún en la iglesia hay gente que le dicen del mundo. Es que se parece el mundo porque se peina así. Este parece el mundo porque yo no sé si es que el peinado que ellos se hacen es celestial. No sé si han visto un ángel peluqueado y van a la peluquería y le dicen: se colocan ropa cristiana, se peinan celestial. Yo no sé no sé en qué momento, no, vamos a discoteca cristiana, no, porque escuchan, no, discoteca, entonces ya se ha creado ese término de apartar el mundo de lo cristiano, entonces volvemos todo cristiano. O sea, cogemos las cosas del mundo, le inyectamos un poco de lo espiritual y decimos es cristiano y esto es mundano. Entonces va usted a un negocio y dice: vamos a este negocio porque es cristiano. Y atienden meseros del mundo, atienden, las sillas son creadas por gente del mundo, pero como hay adoración, es cristiano el lugar. Entonces hemos vuelto esa palabra algo tremendamente paranoico, le digo así, porque la gente ya se toma esa idea de que si tú me tocas y eres del mundo, me contaminó, no. Entonces llegó con un dolor de cabeza: no, es que estuve en la casa de Julanito de tal, que es del mundo y allá se mueve todo. Entonces yo no sé dónde camina él cuando no va a la casa de Julanito de tal, que solamente se contamina o le da dolor de cabeza cuando va a ese lugar. Entonces yo a veces no entendí ese término y créeme que lo manejé durante mucho tiempo y sé lo feo que es estar esclavizado bajo ese término. Por eso les digo, debemos salir de esa palabra mundo, porque eso lo creó el sistema humanístico que aleja lo de Dios, aparta lo de Dios como si fuera algo exclusivo, como si Jesús hubiera venido a esta tierra a juntarse solamente con los cristianos o con los espirituales, como si Jesús no hubiera, hay veces que me preguntan jóvenes, y es una pregunta graciosa: ¿será que Jesús hizo el cuerpo? Y claro, si Jesús vino, sí, porque sí, a veces me preguntan eso: pastor, ¿usted cree que Jesús hizo el cuerpo? Y le pues claro, no lo van a poner en la Biblia, Jesús va al baño, no, pero obvio, él está en un cuerpo humano, hizo cosas como todos nosotros, que no cayó en ninguna tentación ni pecó, fue lo único diferente, pero él todo lo vivió, él vivió una tristeza, dice que lloró, dice que también se enojó, o sea, él, sí, no tuvo ira, porque la ira es cuando yo exploto el pecado, pero él se enojó con sus discípulos, ay, ahí tuvo tentación, tuvo pruebas, tuvo aflicción, tuvo cansancio. Sí, todo eso lo tuvo porque él vino a ser parte del mundo, o sea, él estuvo en este mundo como cualquiera de nosotros. Entonces se ha tomado esta palabra para excluir a los cristianos de no sé de qué. Y lo tercero, último, que para terminar el resumen, decíamos que ¿qué es lo que provoca o me invita a ser parte de este sistema? Entonces decía que todo va referido a la palabra anterior. El alejar lo cristiano del mundo ha hecho que la gente se vuelva como en el tiempo de los fariseos, que tengan muchas cargas porque creen que todo es del mundo. Entonces empiezan a cohirse cosas. Entonces hay gente que tú ves metida los primeros años vistiéndose de cierta manera, no se peluquea, no. Entonces, pero llega un tiempo donde tanta ley, tanta reducción, o sea, no los deja ser libres. Y hay dos cosas que debemos aclarar para que no me malinterpreten. Y es, yo no estoy invitando al libertinaje, a que usted haga lo que se le dé la gana y que Dios tenga que apoyarlo en todo eso. No, yo estoy diciendo de ser libre. O sea, Dios ama igual al que tiene un piercing que al que no lo tiene. Él lo ama igual. Con el tiempo, el que tiene el piercing se incomodará al mismo de tener eso en su cuerpo o ese tatuaje. Yo tengo tatuajes en mi cuerpo. Yo
Yo tuve piercings. Angie tuvo piercing, yo tengo tatuajes en mi cuerpo, tuve piercing. Los piercing me los pude quitar y sé que eso no le agrada al Señor. Yo mismo lo identifiqué, no estoy diciendo que usted es pecador porque lo está haciendo. Mis tatuajes no me los puedo borrar, pero son marcas de mi pasado, de lo que un día fui y cómo Dios transformó a un hombre, que también, porque es que creemos que el que hace tatuaje es un malandro, una persona que es un demonio, no sé cómo lo calificarán hoy en día. Y a través de mi testimonio le digo a muchos jóvenes, no, Dios me ama a mí igual que como ama el que no tiene tatuajes. No quiere decir que en el cielo va a decir, bueno, los de tatuajes se hacen acá porque tienen un puesto menor que los que no tienen tatuajes. No, todo va en el corazón, en este corazón. Entonces, antes yo también era muy legalista, Angie lo sabe, y bajo esa palabra mundo cometí muchos errores, pero hoy en día ya lo califico de esa manera. Alguien me dice a mí, pastor, ¿será malo que yo me pinte el pelo? Y yo le digo, mire, vea, acá hay un manual de vida. ¿Sí? Yo no me lo pinto porque a mí no me gusta y creo que si yo me lo creo negro es porque me quiere ver así con mi pelo negro. Pero si usted quiere saber si lo puede pintar, vaya, lea su manual de vida. Si en alguna parte de la... Ahí no le voy a decir que no se pinte el pelo, pero voy a decir un ejemplo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces pregúntale al Espíritu Santo si quisiera hacer... Yo le dije la vez pasada, si quisiera el techo, o sea, el techo es, le digo yo el pelo, la cabeza, amarilla. Si él quisiera su techo amarillo, pues píntele su techo de amarillo. Si él quisiera su casa rayada, pues ráyeselo. Si él quisiera su casa perforada, pues perfórela. Pero todo va según lo que usted identifique a través de Dios. Porque todos tenemos que llegar a una conexión con Dios para poder salir de ese sistema humanístico que vimos todos. Y hoy vamos a continuar con las palabras, con las preguntas que están para hoy. Amén. Antes de continuar pues con las preguntas, les vamos a dar un tiempo a ustedes para que escriban el salida de WhatsApp 314-620-8897 para que comenten ahí, digan, bueno, yo pienso al respecto de esto, acerca del sistema del mundo, acerca de lo espiritual, acerca de las dimensiones. El espacio está abierto para que usted pregunte lo que usted pues crea que no ha entendido acerca del tema, para que iniciemos como tal el programa ya con el pie derecho, diciéndolo así, que usted diga, no, pues que ya no lo entendí, pero ya se le hizo un resumen de lo que habíamos hablado el martes. Y vamos a estar continuando en este tema durante este día, vamos a concluirlo ya. Vamos a tomarnos una complacencia por aquí por WhatsApp y ya estaremos volviendo nuevamente. Diciendo de su gloria y majestad. A ver. Pues esa canción la cantaba Ovidio Barrios, denle la bienvenida. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Amén, y estamos de vuelta en este programa llamado Nuevos Tiempos, este podcast que se ha abierto para resolver muchas preguntas, muchas inquietudes, para hablar temas que de pronto uno no le quedó entendido un servicio dominical, no le quedó como que claro a lo que lo escuché por un momentico. Entonces estamos abriendo como este espacio, este podcast, para poder resolver muchas preguntas acerca de este caminar con Cristo. Mira que estuvimos hablando el año pasado acerca de qué era el amor, cómo era la adoración. Este año entramos en un tema muy importante y es cómo salir pues de ese sistema llamado mundo e introducirnos a lo espiritual.
Ya estuvimos hablando acerca de qué era el mundo, cuál es el sistema del mundo, a qué nos referíamos con mundo. Ya en esa parte ya la hablamos. Ahora vamos a introducirnos a la parte de qué es lo espiritual. Muchas veces nosotros queremos entrar a un lugar o a entrar a unas dimensiones o a entrar a una temporada sin conocer eso. Por ejemplo, muchas veces yo soy de las digo, ay, a mí me encantaría viajar e irme para Italia, pero antes de ir a Italia uno tiene que mirar a dónde va a llegar, qué hotel se va a hospedar, cuánto cuesta, o sea, uno tiene que conocer como tal dónde va a ir el tour, uno tiene que conocer como tal el sector donde uno se va a introducir o a quedar como tal. Entonces, en lo espiritual es lo mismo. Yo no puedo entrar a un lugar sin haberlo conocido. Entonces vamos a aclarar un poquito acerca de esto. ¿Qué es lo espiritual? Bueno, lo espiritual no es como un lugar como tal, ¿sí? No podemos tratar lo espiritual como un lugar, sino como un estado en nuestra vida. Sabemos que somos tripartitos, somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, lo espiritual es todo lo que se base o lo que tenga que ver con ese último, con el espíritu. Para tú poder saber, como decía Angie, y conocer lo que es lo espiritual, tienes que permanecer o estar o haber tocado o haber probado ese estado espiritual. ¿Y qué es ese estado? Es un desapego o un desacuerdo con lo natural. Sí, no sé si has leído la palabra que dice que el que está en el espíritu o el espiritual es enemigo de lo natural o lo carnal, ¿sí? Y lo carnal, porque la carne va en contra del espíritu y el espíritu en contra de la carne. O sea, hay una enemistad. Entonces, para yo poder entrar en esa dimensión o en ese estado espiritual, tengo que tener esa enemistad con la carne. Es más, mira, aquí hay una definición, digámoslo así, normal, natural. No la busqué en la parte espiritual, la busqué solamente en la parte natural y dice, se refiere a una persona muy sensible y poco interesada por lo material. Eso es lo espiritual. Alguien que es muy sensible y poco interesado por lo material. Ahora, para yo poder saber que estoy en esta dimensión, tengo que mirar ciertas características que me hacen ver o que me hacen saber que yo estoy en esa dimensión. Como le decía yo a Angie, como les hablaba a ustedes ahorita, hay gente que va a la casa del vecino y llega con un dolor de cabeza, llega con un dolor de espalda porque es la casa del mundano. Pero tú entras a la casa de ese ser espiritual y resulta que hay chisme, contienda, fornicación, pornografía, adulterio, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cómo una persona que va a la casa del vecino mundano recibe tantas cosas, pero en su casa vive tranquilamente? No podemos decir que es una persona espiritual porque acá habla algo, es sensible. El espiritual es sensible, ¿sí? Imagínate, yo me pregunto, esa gente que hace eso, y no estoy criticando, simplemente estoy hablando para que entendamos lo que es la dimensión espiritual, ha llegado a un nivel mucho más alto que Jesús. Porque si Jesús pudo entrar a Samaria y dormir en Samaria y permanecer en Samaria y uno entra una hora a la casa del vecino y sale así, entonces somos mucho más sensibles que Jesucristo. O Jesús fue a donde habitaba el Gadareno, el endemoniado, y estuvo con él, habló con él, lo liberó y después siguió hablando con él y llegó bien. Sí, de pronto él sí llegaba agotado porque lo espiritual agota. Mira, te voy a decir algo, lo espiritual agota mucho más que lo natural. ¿Por qué? Porque es que cuando tú entras a esa dimensión, tu cuerpo tiene que sobreforzarse, tu carne tiene que sobreforzarse a esa dimensión en la que tú estás, porque ya no soporta eso, no está adaptada a estar en ese lugar. Por eso los que se conectan a ese lugar tienen que vivir en oración, recargándose, ayunando, apartándose de muchas cosas, como lo hacía Juan el Bautista, como lo hacía Juan cuando entró a esas dimensiones de ver el fin de los tiempos. Entonces, lo espiritual es todo aquello que no sea visible, que no sea palpable. Es un estado donde la persona puede comunicarse con Dios, escucha la voz de Dios. Mira, te voy a decir algo y es locura. Cuando tú entras a esa dimensión, tú sabes lo que va a suceder mañana. Tú sabes cómo te va a ir hoy. Y tú vas a decir, pastor, pero eso es brujería. No, resulta que el espíritu, y esto va a ser más locura todavía para la gente que de pronto está en sistema, se le va a romper algo. El espíritu ya vivió todo lo que tú estás viviendo ahorita. ¿Cómo así, pastor? Ya hasta en el cielo están los salvos. O sea, nosotros estamos acá
viviendo lo natural, pero lo espiritual ya pasó, ya Dios sabe quiénes son salvos. Porque si tú vas, no ahorita, hace años, 2000 de años, porque si tú vas a Apocalipsis, ¿qué dice Juan? Y vi a los redimidos del Señor. ¿Y quiénes son los redimidos? Todos los que han sido salvos. Y tú dices, no, pastor, pero es que son los redimidos hasta ese momento. No, porque ya se estaba abriendo el rollo en la visión de Juan. O sea, no puede ser ese momento hasta ese momento de Juan. O sea, ni siquiera hasta este momento. Es mucho más allá de lo que nosotros estamos viviendo, porque todavía no se han abierto los rollos. Ya Juan vio el tiempo en que se abrían los rollos. Entonces, eso es el ser espiritual. Es aprenderme a desprender de lo natural. Mira, un ser espiritual, cuando tú estás en este estado, tú no te preocupas por el alimento, por el mañana. El afán y la ansiedad se van. La desesperación, la frustración. Y usted va a decir, pastor, pero es imposible. Sí, es muy difícil. No puede decir que yo vivo relajado y que no tengo una preocupación. A mí hay veces cosas que me preocupan. Pero cuando yo empiezo a conectarme con lo espiritual, vivo el día a día. Yo aprendí a eso, a vivir el día a día con el Señor. A preocuparme por lo de hoy. A decirle al Señor, bueno, Padre, ¿qué quieres tú que haga hoy? ¿A dónde quieres que tú vayas? Yo en este momento, en vez de estar acá, pudiera estar produciendo dinero. Porque la necesidad me lleva a necesitar dinero para poder saciarla. Pero yo dije, Señor, te entrego esta hora sin importar lo que pase a mi alrededor. Yo sé lo que tú eres. Entonces, el ser espiritual es vivir en ese estado donde tú te despreocupas por lo demás. No hay nada que te saque de ese momento. La gente que vive en ese estado, y no me puedo decir que yo habito en ese estado, me fascinaría. Todavía me falta, estoy camino hacia él, ¿sí? Lo deseo con todo mi corazón poder llegar a ese estado. Pero el que habita en ese estado es una persona que ha comprobado que el Señor es su pastor y que nada le faltará. David habitó en ese estado. Daniel habitó en ese estado. Elías, Eliseo, Josué, Abraham, Jacob, Israel, Isaac. Todos ellos habitaron en ese estado. Noé. El espiritual es como lo hizo Noé. Lo que le parece locura al mundo para él. Hay una frase muy bonita en un estado, una vez lo leí en un estado que decía, cuando te llamen loco por seguir a Cristo, recuerda que un loco construyó el arca y los inteligentes construyeron el Titanic. Entonces, es eso, o sea, vivir en lo espiritual es eso, saber que lo que nosotros estamos haciendo no produce fruto para el mundo, pero en los cielos tiene una respuesta para nosotros. Mientras que tú no habites en ese estado, tú te vas a preocupar o te vas a tener un bajón por todo lo que el mundo piense de ti. Entonces, el que no habita en lo espiritual es aquel que si le dicen... pero usted la pasa metido en esa iglesia, usted necesita trabajar, producir, se desespera, se estresa. La plata no llueve del cielo. Eso, siga orando que va a caer un bajo de billetes a sus manos. Pues de pronto no me queda un fajo de billetes, pero hasta el día de hoy yo hablaba con la gente antes de empezar el programa que ella me contaba y me decía, pastor, yo hoy me puse a pensar, o ayer me puse a pensar de que he vivido un mes y medio sola, de que he hecho esto, y le preguntaba al Señor, yo cómo hice para comer en ese mes y medio que no tenía nadie para que me sustentara, cómo hice para pagar el arriendo. Y yo le decía, Angie, es que eso es vivir en la confianza en Dios, vivir en lo espiritual es eso, saber que no eres tú. O sea, esta iglesia lleva 9 años, pasamos por el COVID, hemos pasado por las crisis financieras en Barrancabermeja, estamos pasando por otra crisis financiera en Barranquilla donde mucha gente se está quejando, pero esta iglesia no sufre de escasez en nada. No digo que esta sea la mejor, no, simplemente hemos aprendido a vivir en ese estado espiritual de creer y confiar en que Dios, nuestro papá espiritual, muchas veces nos ha relatado y nos ha dicho que él a veces se preocupa por el arriendo y el Señor que le dice que tú lo pagas. ¿Quieres que yo te ponga a pagar a ti el arriendo? Le dijo una vez, ¿quieres que tú pagues y te preocupes por el arriendo? Listo, yo lo hago. Y le digo, no, Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque es que muchas veces pensamos eso, creemos que nosotros, depende de nosotros que las cosas sucedan. Mira, hay un libro en los cielos que está escrito ya. Y ellos saben lo que va a suceder. Si nosotros nos conectáramos, mira, una vez hablaba un predicador, maestro, se lo recomiendo, Fernando Orihuela, y decía que si usted se conectaba 10 segundos, ¿usted puede creer eso? 10 segundos al estado espiritual o a la dimensión espiritual, usted podía reproducir milagros que ni en años se habían hecho. 10 segundos de su vida para que usted se introdujera en ese estado. Con esos 10 segundos de su mente se alineara a lo correcto, a lo que es. Porque ¿cómo es el estado espiritual? Cuando tu espíritu está por encima de tu carne y de tu alma. Ahorita como somos los que hemos pecado o todos los que hemos fallado, somos carne por encima, alma que sufre y siente todo lo que la carne hace y el espíritu que está apagado. Pero cuando tú estás en el estado espiritual es espíritu, alma y cuerpo. Y cuando tú haces esa conexión, tú bajas cosas del cielo. O sea, lo espiritual lo haces natural. Una vez, no sé si han leído un testimonio de Marco Brunet que decía que él fue al cielo y un ángel lo llevó a un salón donde había muchas puertas.
Y en cada puerta había un nombre que decía órganos, finanzas, detalles. Estoy parafraseando porque no me acuerdo los nombres exactos. Automóviles, motos, empresas, sueños, metas. Bueno, y él dice que el ángel abrió una puerta y cuando entró por esa puerta, era la puerta de los órganos, si me acuerdo bien, y él vio corazones, hígados, vio riñones y tenía una etiqueta, la mayoría tenía una etiqueta que decía no reclamado. No reclamado, no reclamado. Y le preguntó al ángel, ¿pero qué es esto? Y le dice, son bendiciones que el Padre, nuestro Padre, tiene preparado para aquellos que le creen, pero que por falta de fe y por falta de espiritualidad no han reclamado lo que es de ellos. Gente que ha sufrido por el corazón, gente que ha sufrido por su órgano, el riñón, y aquí está listo para hacer su milagro creativo, pero no han podido llegar a esta dimensión y tomar lo que les pertenece. Entonces mire que lo espiritual no solamente es un lugar, es un estado en el que habitamos cuando conocemos ese lugar. Habitamos en un estado donde nos conectamos con Dios de una manera sobrenatural. Entonces para mí lo espiritual sería eso, un estado en que podemos permanecer cuando aprendemos a escuchar y a conectarnos con Dios. Amén. Para aportar un poquito lo que el pastor nos decía, yo también estoy investigando un poquito acerca de qué era lo espiritual y me gustó mucho este significado porque dice que lo espiritual está relacionado meramente con el espíritu. Dice que es una dimensión no física. Es algo que nosotros no podemos tocar como tal. Dice que es algo que va más allá de lo material, algo que va más allá de lo tangible y está relacionado íntimamente con Dios. Y para aportar un poco de la palabra, dice en Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33, dice, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Mire que en esta palabra, pues, muestra lo que nos estaba hablando nuestro pastor, y es que una persona cuando llega a lo espiritual simplemente se despoja del título que dice en esta parte del afán y la ansiedad. Deja de vivir en lo carnal, en preocuparse. Mientras que él hablaba, yo me imaginaba la escena de Jesús diciéndolo al principio, ¿por qué se afana? Incluso les dijo, si ustedes van a ir a predicar, llévense solamente una capa. O sea, no se lleven nada prácticamente, no se lleven nada. Les dijo, no se lleven nada porque todo se les va a ir supliendo mediante ustedes van llegando a los lugares, todo Dios se va a encargar de eso. Y muchas veces dejamos de vivir en lo espiritual por estar enfocado en estas cosas naturales, estar enfocado en la afán, en la ansiedad, que voy a comer, que voy a vestir, que voy a hacer, que todo el qué es lo que tengo que hacer. En la Biblia hay un ejemplo claro de ese choque entre lo natural y lo espiritual. Dice que un día Pedro iba caminando y los que cobraban el impuesto le dijeron, tu maestro no paga los impuestos. Así que Pedro llegó, ¿sí?, a la casa de Jesús como a decirle, es que andan diciendo, Señor, y nosotros no hemos pagado. Y cuando ni siquiera Pedro había entrado a la casa cuando Jesús le dijo, Pedro, ¿de quién cobran los impuestos? ¿Los reyes? ¿De sus hijos o los extraños? Y Pedro dijo, no, de los extraños. O sea, mira la espiritualidad de Jesús que ya sabía. O sea, Pedro venía con una preocupación a cargar al maestro que estaba preocupado por sanar, por restaurar. Y él estaba tan espiritual que le dijo, antes de que entrara, le dijo, y él le dijo, los extraños, bueno, pero aún siendo nosotros hijos, porque él decía, yo soy el hijo del rey de reyes, pero no, vamos a demostrarle a ellos que aún siendo yo hijo, nosotros no nos preocupamos por eso. Vaya, por eso la gente que dice, no, es que Jesús era pobre, yo no entiendo por qué los cristianos se visten, ni tienen carro, ni tienen casa. Si Jesús fuera pobre, yo soy, mejor dicho, sin plata, sin dinero. Porque un hombre que dice, vaya a tirar la pesca y saca un pez, y saca una moneda del primer pez que encuentra, no porque hay uno marcado, no, el primer pez que encuentra, abre la boca que hay una moneda para pagar los impuestos. Imagínate, le hubiera mandado a sacar una ballena. De la túnica. Donde le hubiera mandado a sacar una ballena, ¿cuántas monedas? Hubiera sido un tesoro. No era un hombre pobre, simplemente nuestro concepto que nos ha metido el mundo errático, hemos cambiado. Entonces, ahí vemos el choque de esas dos dimensiones o de esas dos formas de vivir. Cuando yo vivo en lo natural, vivo como Pedro, me preocupo porque me cobró el banco, porque esto, pero el que vive en lo espiritual está como Jesús. El Padre ya me dijo, ya el Padre le ha dicho, hijo,
te van a cobrar los impuestos, pero vaya que yo le mandé un pez, a él le mandé una provisión en un pez, va y lo saca yo, y él le preguntó, padre, ¿y cuál pez? No, meta el anzuelo, que él ya sabe, el pez ya tiene la orden, que apenas vea el anzuelo, él se va a colgar, ningún otro pez se va a colgar, el que tiene la moneda se va a colgar. Así que una persona espiritual sabe que cuando le cobran, vas a la donde su padre, donde Jesús, padre, me están cobrando lo del banco, y el padre va a decir, tranquilo, hijo, ya tengo un pez diseñado para ti. Así es vivir en lo espiritual. Amén, amén. Bueno, hablando un poquito de lo que usted nos decía del sueño de Marco Brunet, que él veía varias puertas y en cada puerta había pues una característica y entraba y encontraba como tal en lo que describía cada puerta. Podemos decir que lo espiritual también está como dimensionado, tiene sus puertas de características y todo pues en ese ámbito. Entonces, esta es la pregunta, o sea, ¿por qué consideramos que lo espiritual está dimensionado? Porque mucha gente dice, no, lo espiritual es solamente una atmósfera, es solamente un cielo, porque decía, pues yo tenía el concepto de que había 3 cielos, después papá me dijo, no, hay más cielos y está dimensionado. Entonces, ¿por qué consideramos que lo espiritual también está condicionado? Está dimensionado. Es dimensionado, dimensionado. ¿Y por qué debemos de entrar a esas dimensiones? O sea, o solamente debemos de entrar a una dimensión. ¿Para ti está diseñada una sola dimensión? ¿Para una persona está diseñada una dimensión? No. Cuando tú entiendes la palabra dimensión, sabes por qué lo espiritual está dimensionado. Acá te voy a dar una referencia humana y te voy a explicar más o menos. Dice que es la magnitud medible en un espacio. Entonces, digámoslo, la dimensión de mi casa es 6 por 12. Ese es mi pedazo. Si yo voy a la casa del vecino a hacer lo que hago en mi casa, ¿estoy cometiendo qué? Un delito, ¿verdad? Porque estoy pasando a otra dimensión que no hace parte de mi capacidad o de lo que es mío. Pero si a mí el vecino me da un permiso para poder entrar a su casa y hacer lo que yo hago en mi casa, ya no cometería un delito. Entré a otra dimensión que no es mía, es ajena, con un permiso para hacer lo que necesito hacer en ese lugar y estaría bajo una cobertura, bajo la protección de la ley. En lo espiritual pasa exactamente igual. Una dimensión se abre para algo en específico. Por eso dice que la dimensión es algo medible en un espacio. O sea, es algo característico. Entonces, hoy se abrió una dimensión financiera. Tú no puedes entrar a esa dimensión a ser sano de un órgano, porque no va a suceder. Simplemente esa dimensión no fue abierta para eso. O sea, ese espacio que se abrió espiritual dice, vengo para sanar. Por eso hay una palabra en la Biblia, o un texto en la Biblia que dice que Jesús estaba enseñando la palabra. No sé si has visto la historia del paralítico, que lo bajan por el techo, enseñando la palabra, pero dice que el Espíritu estaba sobre él. ¿Para qué? Para sanar. ¿Hay una dimensión de qué? Sanidad. Por eso él enseñaba y la gente no la entendía, porque no estaba en una dimensión de enseñanza ni de aprendizaje. Él lo estaba haciendo porque nadie había querido entrar a la dimensión de sanidad. Él estaba enseñando, y entonces ¿qué pasa? Los fariseos divulgaban que aquí, que no, que sí, que quien dice que esto, que lo otro. Pero habían 4 que dijeron no, ellos lo percibieron. De pronto no sabían correctamente, pero lo percibieron. Dijeron, si se acercáramos a nuestro amigo allí donde el maestro, algo va a suceder. O sea, no sé qué, pero lo sentían en su interior, su espíritu les hablaba. Por eso mire que cuando Jesús ve al paralítico parar, no dice como que déjenmelo ahí, voy a seguir enseñando, porque no era para enseñar. Cuando él vio que alguien tocó la dimensión, que dijo, espérese, ya, esto es lo que yo necesito, un enfermo para sanar. Y por eso le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Ven, pasa a tu casa. O sea, ahí se acabó la enseñanza, porque lo que había en ese momento era eso. O sea, Jesús tenía un poder para sanar. Entonces, ¿por qué? ¿Qué son dimensiones? Son atmósferas, momentos que se abren, espacio que se abre espiritualmente para que tú entres y provoques lo que la atmósfera está produciendo. O sea, por eso te digo, tú no puedes entrar a una atmósfera financiera a pedir un plano de sanidad. Por eso tú nunca vas a ver nada. Hay gente que se va a un lugar, no, pero yo vi que él se le abrieron las puertas, pero yo pedí por sanidad, porque es que no era en ese momento nada para sanar. Si la atmósfera se mueve financieramente, no te pongas a pedir otra cosa que no sea finanza. Y hay gente que dice, no, pero es que uno está pidiendo al Señor, pero pídele porque Él te lo está regalando. Es como si yo te metiera a una tienda de dulces y te dijera, coge lo que quieres. No, pero es que no tengo plata. Pero es que yo te estoy diciendo, coge, que es mía. Yo te estoy dando para que tú tomes. Así le pasa a mucha gente. Cuando uno aprende que es una dimensión, cuando uno aprende a manejar lo que es la dimensión. Y la iglesia cristiana se ha perdido de momentos, Angie, impresionantes en la historia a causa de no entender lo que es una dimensión.
Hay momentos donde de madres que no han podido tener hijos. Y Dios abre esa atmósfera y la gente se mide. Yo una vez en este lugar pasó una vez eso. Una dimensión de hijos, de mujeres que no podían tener hijos y como 3 salieron embarazadas. Porque se metieron a la dimensión y lo pidieron, lo desearon en su corazón. Hasta una vez dijo acá, no, que el esposo venía riéndose porque una vez le preguntaba a la mujer que quién la había embarazado y ella le dijo el profeta de la iglesia. De la gente se quedó mirándola como ve y está casada y el profeta la embarazó. Pero no entendieron que fue que una palabra de esa dimensión la embarazó. Así como a Sara no la embarazó Abraham, no la embarazó el Señor, la embarazó una dimensión que salió una palabra que el Señor desató y le dijo, de aquí a 1 año tendrás un hijo, o sea, ya estás embarazada. Abraham simplemente hizo lo natural, pero ya Sara estaba embarazada. Ya ese óvulo que no fecundaba ya había sido fecundado por Dios. Solamente faltaba que el esperma entrara para que se creara el hijo. ¿Puede una persona abrir esa dimensión o se abre? O sea, esa es mi pregunta. O sea, ¿cómo se abren esas dimensiones o qué provoca que esas dimensiones se abran? 2 cosas. Diría en mi punto de vista. No siento que sea el final que hay. El pastor dijo que así no. Para mí, ¿cómo la he visto que se ha abierto? Una necesidad y una oración con fervor. Son las 2 cosas que se necesitan. Una necesidad, porque la palabra de Dios dice, hace huecos en este valle y miraré si yo no los lleno. Hay gente que quiere que Dios les llene, pero no hay huecos. Un ejemplo, yo muchos años deseé una casa, pero nunca me metí en la cuota inicial de una. Es que quería yo que Dios me diera o que quería que Dios me proveyera. Si Él me decía, pero ¿qué te pago? ¿Qué te compro? Coge la casa que yo te la pago. ¿Sí? Como invitar a la novia a comer y que le diga a uno, ¿qué quieres? Lo que sea, lo que tú quieras. O sea, uno, que se cómalo, pida. Te estoy invitando, pida. Aprovecheme. No Entonces, me inviten. así pasa el Señor, así pasa con el Señor. O sea, yo le pedía casa a casa y le decía, pero escógela, dale. Yo te la voy a pagar, sí, yo te la voy a pagar, pero escoge la que tú quieras, vaya, cuál a usted le guste, en el terreno que a usted le guste. Y ya hoy en día tomé la determinación, di el paso inicial. ¿De dónde va a salir el dinero? Ya sé que Él me la va a pagar. Se le salió una dimensión, y esa dimensión se abrió hace muchos años, Angie, y sabe que he perdido muchas temporadas del cumplimiento de esa dimensión por falta de este conocimiento. Porque esta dimensión de las casas se abrió hace unos, no sé si tú estabas para ese tiempo, eso fue como en 2018, 19. Yo no estaba mi hermana, porque pues yo no había comenzado a asistir como tal a la iglesia, sino hasta el 2016 que estábamos en San Judas. No estaba, pero pues mi hermana sí estaba. Y mira que resulta que o sea, no sé, pero ella asistió, ella dijo, no, yo tomo la palabra, pero quien actualmente tiene esa casa soy yo. Y la única que se ha aferrado y se ha creído que Dios le va a dar esa casa soy yo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que es una dimensión. Una dimensión es un espacio que se abre en cierto momento para algo en específico, y tienes que aprovecharla en ese momento. No se puede hacer otra cosa que no sea eso en ese momento. Es como la viuda que entró a su casa y salió una dimensión de multiplicación del aceite. Es un espacio que se abrió en el momento. ¿Y cuándo se cerró? Cuando no había más vacías que llenar. Pero si ella hubiera abierto huecos en el piso, yo creo que la dimensión hubiera seguido fluyendo y se hubiera llenado ese hueco de aceite. Y si hubiera abierto en el techo, no sé dónde, para guardar, ahí hubiera seguido fluyendo el aceite. Pero la dimensión ocurre hasta, entonces, 2 cosas: la necesidad que tengamos y la oración ferviente por esa necesidad. Entonces, así es que se abre una dimensión. Muchas veces nuestro papá espiritual me ha dicho, hijo, hay una necesidad en la iglesia y es una necesidad financiera. Vamos a orar hoy por esa necesidad. Y venimos acá a las 3 de la tarde, oramos y hay respuestas sobrenaturales, porque sale la dimensión y hay respuestas a través de esa dimensión. Entonces, la dimensión es eso. Para que se abra una dimensión y podamos entrar en ella, tenemos que una necesidad para que Dios la llene y una oración ferviente de esa necesidad. Hablando acerca de lo de la necesidad, muchas veces hemos visto que se ha abierto esa dimensión y la gente está tan enfrascada de pronto en mirar su celular o Dios no me está respondiendo, pero no aprovechan como esa dimensión que se abrió, ese espacio-tiempo que se abrió y perdemos muchas veces la oportunidad de tomarlo y hacer vida a efecto, porque se abre, está en el espíritu, pero hay que traerlo acá. Entonces muchas veces por estar enfrascado en el sistema del mundo, voy a decirlo así porque anteriormente hablamos de que el sistema del mundo puede ser mi pensamiento,
cuando estamos enfrascados en ese sistema del mundo, muchas veces perdemos lo que se está moviendo y después decimos, no, es que el profeta o el pastor no estaban en el espíritu, que no me respondieron. Pero es lo que se está moviendo en ese momento. Y pues la verdad es que, o sea, yo no lo entendía cómo se abría, pero ahorita créanme que se viene como una película. En este momento se abrió esta dimensión, ya lo entiendo. Sí, es que ese es el problema, o sea, si yo no identifico lo que se está moviendo, hay veces que ni siquiera tengo que identificar, hay veces que la persona que le hizo que la atmósfera se abriera no lo dice. Muchas veces nuestro papá espiritual, oren por tal cosa porque se están moviendo aguas de sanidad. Él lo dice, aguas de sanidad. Y la gente orando por la finanza. No, aguas de sanidad, de sanidad. Mira que yo... No, se dice, no, sanidad por mi finanza, sanidad por mi finanza. Entonces, eso es específico. Mira que hoy nos contaron un testimonio esta mañana de una persona que se le abrió una dimensión de esas y la perdió por, como decía Angie, porque estaba en otra cosa que no era. Entonces, estaba orando por un empleo. Se había provocado que la dimensión estuviera a punto de desatarse. ¿Sí? Y había orado, había diezmado y todo, pero llegó un punto donde empezó a concentrarse en lo natural. Y un día antes de que la dimensión se le manifestara, nos contaban que se fue y se trasnochó. ¿Haciendo qué? Algo en específico. Se trasnochó. Y al otro día a las 8 de la mañana la dimensión se le iba a abrir. Y se levantó a las 10. Y cuando se levanta y mira el celular, a las 8 de la mañana tenía un mensaje de lo que había orado durante muchos años. Dice que hasta el día de hoy, eso fue hace ya como 4 o 5 años, y hasta el día de hoy esa dimensión no se la ha vuelto a abrir. ¿Por qué? Porque es que ese es el problema cuando hacemos pasar una dimensión. No sabemos en qué momento se vuelve a abrir otra dimensión. Nos pasa como el paralítico que estaba sentado y decía, es que el agua se mueve y no hay quien me lleve. Y se le había abierto una dimensión frente a él y él no la había identificado. No la había conocido. O sea, si todos los enfermos que están alrededor de ese paralítico hubieran sabido lo que estaba pasando con él, yo creo que más de uno se hubiera parado a decir, yo también quiero ser sano. Pero todos estaban concentrados en el agua que se moviera. Entonces, eso es una dimensión, un momento, un espacio que se abre para algo en específico. Entonces, alguien me preguntaba si hay muchas. Claro, hay muchas, porque para cada cosa hay una dimensión. O sea, hay la dimensión de sanidad, la dimensión de finanzas, la dimensión de familiar, la dimensión de milagros. O sea, para cada una se abre una temporada, para cada una se abre un espacio para poder producir. Entonces, ella no puede vivir en una, yo puedo vivir en otra. No, se abre, en ese momento se abre un espacio, sea en una ciudad o sea en un lugar, para que los dos podamos entrar a la misma dimensión y poder arrebatar lo que a ella le pertenece y lo que a mí me pertenece. Amén. Bueno, ya casi estamos finalizando nuestro programa, nuestro podcast Nuevos Tiempos, y vamos a finalizar con la pregunta del título. ¿Cómo salgo del plano natural para introducirme al plano espiritual? Pues, en la definición de lo espiritual lo respondíamos, ¿sí? Esperamos a profundizarlo un poco más. Es desprenderse. Y cuando yo hablo de desprenderse, porque es que, por eso le digo, para poder, este podcast es muy corto para poder hablar de lo que se necesita, pero vamos les voy a dar como una base, un poco de lo que he aprendido. Si yo baso solamente en lo espiritual, en ir a la iglesia, en orar una noche antes de acostarme, en orar los alimentos, en leer la palabra, en el ayuno, estoy perdiendo el tiempo. No sé si tú has leído, sé que tú lees Biblia, así, yo sé que la has leído, la historia del joven rico. ¿Qué dijo Jesús? Obedece los mandamientos, no matarás, amarás a Dios sobre todo. ¿Y qué le dijo él? Todo esto lo hago. O sea, para el mundo él era espiritual, era un hombre religioso de lo más religioso. Pero cuando el Señor le dice, ahora vende todo lo que tienes. El Señor le dice, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Ahí donde le toca la fibra, donde dice, mira que tan espiritual no eres. Entonces, ¿yo cómo sé qué paso del mundo natural al espiritual? Cuando me desprendo de todo lo que me amarra a este mundo. Nicodemo, ¿por qué nunca fue capaz de seguir a Cristo? Porque lo amarraba su fama, su reconocimiento, el que le quitaran su posición, su puesto, su lugar. Mirando eso, Nicodemo pudo haber sido hasta un Pablo. Sí, Nicodemo era un hombre conocedor de la palabra, tenía conocimiento, le faltaba solamente la parte espiritual. Jesús se la propuso, lo invitó para que la viviera y el aferrarse a este mundo no lo dejó. Entonces, ¿cómo yo puedo salir de lo natural para vivir en lo espiritual? Tengo que empezar a despojarme de todo lo que todo lo que es el mundo. Todo lo que es el mundo. Mira, hoy en día muchos de mi familia me dicen que yo desde que me volví cristiano me volví duro y me volví apartado de ellos. Pero es que simplemente es el hecho de que no es que ellos sean malos, no estoy diciendo que me aparté de mi familia por ser malo, porque es del mundo. No. Yo los amo y es más, hoy en día trabajo con 2 de ellos, ¿sí? Y los amo con todo mi corazón, son mi familia, ¿cómo no los voy a amar? Oro por ellos,
pero me he desprendido tanto de lo natural que para mí el ser familia no es estar encima de ellos allá, no. El ser familia es apoyarlos cuando yo pueda, orar por ellos con todo mi corazón, amarlos y darles testimonio. Hoy en día los que me decían a mí que me volví increíble, viendo mi testimonio de hoy en día, ellos mismos están diciendo, por ejemplo, tengo una prima que era muy apática a lo espiritual y al ver el testimonio que ha visto a través de mí, es una mujer que no estoy diciendo que ya sea una mujer entregada al Señor, pero ya lee la palabra, me pregunta sobre la palabra, me escucha, coge consejos y ha cambiado su forma de ser de una manera impresionante. Entonces mira que cuando tú empiezas a salir de lo natural, empiezas a transformar todo a tu alrededor. Entonces para salir de lo natural debo desprenderme de todo primero, no aferrarme a nada. Porque si yo estuviera pegado a mi familia y todo tipo de mi familia y preocupado, nunca hubiera llegado al ser espiritual, no totalmente espiritual, pero lo que soy hoy en día. Lo que soy hoy en día es gracias al desprendimiento que hubo en mi vida, a lo financiero, a todo. Cuando a mí Dios me llamó, yo tenía una empresa ya establecida, plantada, con un negocio, un local, ventas buenas, un trabajo que me daba buenas ganancias. Pero cuando Él me llamó, yo dejé todo eso a un lado, porque yo quería probar lo espiritual. Y tuve que dejar lo natural a un lado. Y muchos me dijeron a mí, pero ¿cómo? Si Dios le dio una promesa, ¿cómo es que usted la va a dejar tirada? No, es que la promesa que Él me dio a mí fue, sígueme, toma tu cruz y sígueme. Esa fue la promesa más grande. Es más, la primera promesa te la voy a revelar a todos acá. Fue la de Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Esa fue mi primera promesa. Y hoy estoy acá. Y hoy tengo la promesa acá establecida en mi vida. Ya no tengo que tener un lugar que me ate. Ahora la promesa camina conmigo. Me pasa como Isaac y los pozos. Pozo que abra, pozo que fluye agua. Y no tengo un local, muchas veces hace testimonio. No tengo un local, no tengo un negocio establecido. Pero el año pasado vendí más de 200 millones de pesos en material. Algo que muchas empresas que tienen su negocio establecido no lo hicieron. ¿Pero por qué? Porque yo caminé en lo espiritual bajo una promesa de Dios. Las bendiciones te alcanzarán. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Porque todo eso pasa cuando yo me parto del plano natural y empiezo a vivir en lo espiritual. Conocí que esos que me decían un día, eso, siga creyendo que Dios todo se lo va a dar. Sí, es verdad. Ellos me profetizaron. En vez de juzgar, me estaban profetizando. Yo me estaba ofendiendo. Me estaban profetizando porque me dijeron la verdad. Hoy en día Dios me provee mucho más de lo que necesito. A veces yo me pongo a pensar, mire, hoy esta mañana alguien se me acercó y me decía, ay, pastor, ¿qué día? Pasado mañana le pago lo que le debo. Yo ni me acordaba que me debía plata. En un tiempo atrás esa plata me hacía falta y estuviera cobrando y págueme esto. Miren, ni me acordaba. De verdad que ni me acordaba. Yo soy de las personas que hay gente que sabe, lo sabe acá. Yo puedo prestar una plata y yo no soy de los que cobra. Ni me acuerdo. A veces en cuando molesto y le digo por recocha. Pero no soy de las personas que estoy encima de la persona y págueme que usted me dé. ¿Por qué? Porque aprender en lo espiritual es mejor dar que recibir. Si esa persona me quiere devolver lo que un día le di, gloria a Dios. Si esa persona no me hubiera recordado, créanme que ni siquiera me hubiera acordado yo. Y ahí hubiera quedado, pero yo sé que es mejor dar que recibir. A mí la plata se me multiplica. Yo a veces, yo ahorita decía, Señor, si me van a pagar todo lo que me deben, porque ya en tres personas se me acercan y me yo le debo, mañana le pago, paso mañana. Y recogiendo todo lo que me deben, porque hasta la cantidad me la tenían que decir porque ni me acordaba. Tengo una cantidad que yo decía, Dios mío, ¿en qué momento yo conseguí esa plata? O sea, ya pagué todo lo que debía, pagué esto, pagué aquello. Y mira, a mí Dios, por la parte financiera, siempre me bendice. Yo le he contado un testimonio ayer a mi papá espiritual. Yo venía por la 28, subí por la 28 y vi un retén al otro lado. O sea, subiendo no estaba el retén, estaba bajando, un retén grandísimo. Y yo dije, paso por ahí, como tengo todos los papeles al día, paso que me paren y chicaneo sí. Y fui, trabajé, hice un trabajo y cuando fui, di la vuelta, pararon 5 motos delante mío y a mí me dijeron que siguiera. Y yo en todo el camino, yo quería que me pararan, porque no me pararon, yo que no. Y me fui al otro día en la mañana. El Espíritu Santo me inquietó. Yo me volví a preguntar, pero es que no me pararon nadie. Bueno, Padre, gracias de todas maneras, pero ¿por qué no me habían parado? O sea, Señor, que... Y el Espíritu Santo me inquietó con revisar los papeles. Revise los papeles. Y me voy yo y paro en mitad del camino, porque paré en la mitad del camino y paré. No voy a revisar, paré y saco los papeles y me di cuenta que el seguro estaba vencido desde el 6 de febrero. Me donde me hubieran parado. Me hubieran quitado la moto. Me hubieran hecho un parte, plata. Y le decía, Señor, verdaderamente tú eres grande. Ahí mismo lo compré. No crean que yo ando, el pastor anda, vea, sin seguro. No, era porque no sabía, no estuve pendiente del seguro. Pero en el momento exacto mismo paré, él se paró y me di cuenta de eso. Dios mío, me metí acá. Y una vez lo compré porque lo necesitaba. Y no sé dónde salió esa plata, pero compré también el seguro. Y aún así me están debiendo plata. O sea, mira todo lo que pasa cuando tú sales del plano natural y vives en lo espiritual. Vives dependiendo de un pastor que todo te lo da. Y donde yo aprendí eso, mi Jehová, mi pastor, y nada me falta. Para nada. Entonces son cosas que yo los invito a que aprendamos a salir de lo natural y aprendamos a vivir en lo espiritual, porque usted va a conocer algo que lo va a enamorar día tras día, no solamente de los milagros. A mí el Señor no me enamora porque todos los días me haga milagro, me enamora porque todos los días
Él me dice que me ama con cualquier acto que haga en la mañana, en la tarde o en la noche. Con ese pequeño acto, mira, no fue un milagro que yo diga, ay, Dios mío, se desató. No, paró 5 motos delante mío y a mí me dejó pasar. ¿Quién fue ese? Dios dando una orden, no me lo paren porque mi hijo no sabe que no tiene papeles al día. Y yo sé que él es una persona cumplida, pero yo lo protejo y lo guardo porque él vive conmigo y yo lo guardo a él de toda necesidad. Amén, qué bonito escuchar todos estos testimonios. Incluso me trajo a mente una persona que esta mañana me decía, es que yo no sé cómo, o sea, no sé si Dios me ama o no sé cómo sé yo que manifiesto el amor de Dios o cómo Dios manifiesta el amor. Yo le decía, Dios manifiesta el amor en tantas cosas y cosas que uno dice son tan pequeñitas. Les daba yo un ejemplo y decía, cuando su esposo llegaba a su casa con un ramo de flores, usted era feliz. Cuando le traía una sola flor, usted era feliz. Porque era la manera que él de pronto decía, te amo, esto, aquello. Dios también, con lo más grande o con lo más chiquitico, a uno lo enamora, le decía yo. A uno lo enamora y así es como Dios manifiesta su amor. Así me da una bendición grande, enamora. Y si no me da hoy, enamora, porque el hecho de que yo esté con vida significa que algo más grande vendrá para mi vida. Es algo muy bonito y es que, mire, o sea, no sé si ustedes lo aprovechan, pero yo aprovecho, o sea, hay preguntas que yo le hago al pastor como hoy, preguntas que no están en nuestro guión, y yo le hago preguntas porque a mí me gusta investigar, me gusta como absorber esa información, y yo soy una persona que no me quedo callada, yo pregunto, porque me gusta saber y me gusta avanzar. Me gusta aprender a salir del plano, ir saliendo del plano natural para introducirme a ese plano espiritual. Y es algo que quiero como impartirles también esa motivación para que ustedes no se queden solamente escuchando este programa, sino que digan, voy a ponerlo en práctica. Cuando el profeta Juan Pablo, Vanessa, el pastor Jonathan, la pastora Norsi, estén en el altar y digan, se abrió una dimensión, o sea, yo entro a esa dimensión. Yo no me voy a quedar afuera, yo voy a entrar, y si yo vengo con una necesidad, mire que algo que decía el pastor, mientras usted tenga una necesidad y una oración ferviente, usted abre dimensiones. Entonces, lleguen con una necesidad delante de Dios, no solamente aquí en la congregación, usted puede abrir una dimensión en su casa. Ay, profeta, mire que yo oré acerca de esta situación y Dios me lo respondió. Usted provocó y abrió una dimensión en ese momento. Entonces, o sea, aprovechen todo lo que de pronto, como decimos, no es el pensamiento absoluto o total, pero es algo que nosotros podemos aportarles a cada uno de ustedes y que nos aportamos incluso a nosotros mismos, que el Espíritu Santo también nos habla a través de nosotros mismos y así vamos creciendo mutuamente, porque acuérdense que no solamente somos uno, somos una iglesia, y tan bonito es ser como esa iglesia del Pentecostés que se mandaban uno para acá, otro para allá, y te mando cartas, bueno, ahorita es mensaje, pero cartas diciéndole las instrucciones, y van creciendo las iglesias, y eso, o sea, llegar a una dimensión espiritual tan grande que yo pueda decir, Jonathan no me dice necesito, pero yo estoy ahí ayudándolo, porque ya sé lo que va a suceder. Mira cómo iniciamos el programa, que el Espíritu ya vivió todo antes de que nosotros carnalmente lo viviéramos. Ya el Espíritu sabe lo que a ti te va a pasar durante todo el día. Ya el Espíritu sabe todo lo que va a venir, lo malo, lo bueno, ya Él lo sabe. Y solamente es pedirle que nos dé como ese discernimiento, esa ciencia, no sé, ese pensamiento. Espíritu Santo, ¿cómo quieres que yo haga lo que tú quieres? Entonces, esa es una dimensión. Y el hablar acerca de las dimensiones, hablar del plano, del sistema del mundo y hablar de lo espiritual, para mí hoy y el martes fue totalmente enriquecedor. Espero que para ustedes también haya sido realmente enriquecedor. Y bueno, ya para terminar, pues este tiempo, o sea, no sé, o que el pastor pues haga una oración, porque no quiero que se quede solamente en un tema. O sea, es algo que le va a servir a usted toda su vida. Tenga la edad que tengas 80, 30, 27, 40 años, tener 30 años, o sea, nos va a ayudar mientras que usted quiera y tenga la determinación de salir de lo natural, a entrar a lo espiritual. Créanme que el Espíritu siempre está dispuesto, porque la palabra lo dice, el Espíritu a la verdad está dispuesto.
Vamos a finalizar este tema con una oración dirigida por nuestro pastor Jonathan. Amén. Vamos a ahí está todos, quiero que cierren sus ojitos y quiero que todos pongan su mano sobre la pantalla del celular, del computador. No sé dónde te encuentras en este momento, por favor acércate a ese celular. Yo sé que la dimensión que hoy el Padre quiere abrir en este momento es una dimensión en lo espiritual, donde podamos conocerlo a Él. No va a ser una dimensión en este momento de desatar milagros, sino un momento, un espacio que se va a abrir para que todos ustedes puedan verificar, puedan identificar que hay una atmósfera que se quiere abrir en sus vidas. Y no sé cuál es tu necesidad, no sé cuál es tu problema, tu situación, pero te pido que enfoques esa situación en Dios. Y que le abras un espacio, un hueco, como decía la palabra, abran huecos en este valle y yo los llenaré. Abre ese hueco esta mañana, deja lo que estás haciendo, deja todo a un lado en este momento y pon tu mano ahí sobre ese lugar y Señor, yo te pido en esta hora, Padre, que todo el que está allí, Señor, lleno de fe, de confianza, Padre celestial, Señor, se le abra una dimensión ahora, Padre. Yo te pido, Señor, que aquellos que están usando este momento para pedir por sanidad, se abra esa unción de sanidad, de milagros, Señor, porque tú me sanaste, tú me has guardado y yo sé que el mismo Dios, Rafa, que me sanó, hoy está en esa casa de esa mujer, de ese hombre, con esa necesidad en su salud, que has tocado esa pantalla y dices, Señor, yo necesito que me sanes. Padre, llena ese hueco, llena esa necesidad que está allí, Señor, que se abra, Señor, esa dimensión para sanar, esa dimensión, Señor, para transformar, Señor, ese cuerpo, para hacer milagros creativos, que ese órgano que está lleno de cielos guardado, que no ha sido reclamado por ese hombre, por esa mujer que está tocando el celular, hoy, Señor, lo reclamamos para que descienda sobre él. Hay milagros creativos en esta mañana de salud, de órganos que se van a reformar. Créelo, ten fe, ten confianza. No dudes a la hora de pedir, no varíes como a las olas del mar. Padre, yo hablo por esa persona que está en una crisis financiera para que haya una dimensión, Padre, abriéndose sobre él. Padre, tú me has dado autoridad sobre las finanzas, porque he sido un hombre que ha sembrado en el reino sin mirar, sin medir. Padre, con la misma vara que han medido todos ellos, que sean medidos en esta mañana y que esa dimensión financiera para ese empresario que está orando, que está rogando por un negocio que no se ha abierto, que está ahí poniendo su mano en la pantalla y que dice, Señor, hoy se abre ese negocio. Hoy declaran el nombre de Jesús que se abre, que hay una dimensión financiera en esta hora abriéndose. El Señor dice en esta mañana, muchos empresarios que están orando por sus finanzas, te dice hoy que lo único que te falta es obediencia. Obedece y Él te responderá a lo que le has pedido, dice el Señor. Obedece y Él te abrirá esa dimensión y no se detendrá. Mira, hay una persona que está a punto de ver una dimensión que se va a abrir y es como una llave que se abre y va a fluir agua, pero solamente va a ser abierta 3 partes y se va a seguir abriendo a medida que tú obedezcas hasta que en un chorro y vas a vivir una dimensión de milagros financieros que vas a quedar sorprendido. Hoy estás pasando por una crisis, pero el Señor te dice, obedéceme y voy a abrir ese chorro. Y va a seguir fluyendo y no va a parar y la va a seguir abriendo hasta que la llave no se pueda abrir más, pero la presión de esa agua va a ser tan impresionante que tú vas a tomar una bendición y no vas a poder disfrutarla, digámoslo en el sentido de quedarte con ella, porque vas a tener que soltarla para recibir la otra, porque hoy se abren las dimensiones. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido en esta hora, Espíritu Santo de Dios, que abras dimensiones para aquellos que han creído, que han confiado, que han esperado pacientemente, Señor. Yo te pido que la misma bendición que persiguió Isaac bajo sus pies cuando abría pozos, persiga a aquellos que han creído esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, hay una dimensión que se está abriendo en esta hora. El Espíritu Santo de Dios te dice hoy, una dimensión familiar. Hay una mujer preocupada por su familia y está tocando esa pantalla o está allí concentrada en esta oración y dice, Señor, ay, mi familia se está desviando, pero hay una dimensión familiar en tu casa que se abre cuando tú cierres puertas que estaban abiertas. Mire, el Señor te dice, no es que Satanás te esté atacando, es que hay puertas abiertas que hicieron que entraran espíritus a tu casa, que han torcido todo lo que yo he hecho. Y hoy hay una dimensión para restaurar tu familia, pero tienes que empezar a cerrar esas puertas, porque no puede, aunque hay una restauración hoy, si esa puerta sigue abierta, no va a pasar nada. Vas a ver el milagro momentáneo, pero no va a ser
perduradero. Así que hoy cierra esas puertas. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Hoy bendecimos tu santo nombre. Hoy entregamos en tus manos esta mañana y este día, Señor. Bendigo a todos los que estuvieron conectados, Padre. Te doy gracias por la vida de Angie, Señor. Por la vida del mentor y evangelista Eloy, Padre. De la autoridad de esta casa, nuestro papá espiritual, el apóstol y profeta César Andrés Almanza Gómez. Y gracias por todo lo que haces y por lo que seguirás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos. Amén, bendiciones. Nos vemos nuevamente martes y jueves en nuestro programa, en nuestro podcast Nuevos Tiempos, 9 de la mañana. No se quede solito. Invite a más personas a que se conecte. Mañana 7 de la mañana con nuestro devocional. Buenos días, Espíritu Santo. Chao, bendiciones. Adonai, Elohei Israel, Adonai, santo es el Señor. Baruch Adonai, Elohei Israel, Adonai, santo es el Señor. Min haolam, al haolam, alaba su nombre, por siempre será. Min haolam, al haolam, santo es el Señor, Dios de Israel. Las naciones lo alaban, e Israel dirá amén, y todos cantan aleluya, e Israel dirá amén. Y las naciones lo alaban, e Israel dirá amén, y todos cantan aleluya, e Israel dirá amén, e Israel dirá. Baruch Adonai, Elohei Israel, Adonai, santo es el Señor. Baruch Adonai, Elohei Israel, Adonai. A Barranca Bermeja ha llegado una empresa para cambiar el mundo de la ferretería y la construcción. Ferretería y Construcciones Bermeja SA, donde podrás encontrar tejas, cementos, pinturas, arenas, varillas y todo lo relacionado con la construcción. Envía la cotización desde la comodidad de tu hogar y tendremos el placer de atenderte. Y lo mejor de todo es que te lo entregamos a la puerta de tu casa. Contáctanos al 320-495-4778. 320-495-4778. Ferretería y Construcciones Bermeja SAS, construyendo tus sueños. Naciones lo alaban, e Israel dirá amén, y todos cantan aleluya, e Israel dirá amén, e Israel dirá. Resuena, la victoria tenemos ya, el poder de su voz derrota, Él lucha por mí. No hay arma que nos destruya, nuestro escudo es el Shaddai, vencedores somos en Cristo, en Adonai. Aunque los muros destruyan y el peligro nos aceche, el sonido de su poderosa voz, nombre sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, el Gibor poderoso Dios, Jehová Nissi nuestro estandarte, mi salvación la roca, el Mesías justicia es,
Adonai era mi proveedor, El Shaddai. Cuando el grito de Dios resuena, la victoria tenemos ya. El poder de su voz derrota, Él lucha por mí. No hay arma que nos destruya, nuestro escudo es el Shaddai. Vencedores somos en Cristo, en Adonai. Aunque los muros destruyan y el peligro nos acecha, el sonido de su poderosa voz sobresombra todo nombre. Yeshua HaMashiach, el tipo poderoso Dios, Jehová Nissi nuestro estandarte, mi salvación la roca, el Mesías justicia es. Adonai era mi proveedor, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. ¡Hey! Y las naciones lo alaban, de Israel mira, amén. Y todos cantan aleluya, en Israel dirá amén. Y las naciones lo alaban, de Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya, en Israel dirá amén. Baruch Adonai, Elohei Israel Adonai, santo es el Señor.